Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra clase de mate del día de hoy. El día de hoy vamos a continuar estudiando el tema en el que nos quedamos el día de ayer, que fue las ecuaciones de segundo grado. Entonces, para continuar, me gustaría hacer un recordatorio de algunos resultados que vimos el día de ayer. Entonces, comenzábamos con que estamos estudiando la ecuación general de segundo grado, que tiene esta forma, ¿verdad? Acordémonos de algunas cosas importantes. ¿Cómo qué? Como que la ecuación de segundo grado, para poderla yo comenzar a analizar, siempre la tengo que tener igualada a cero, ¿verdad? Y en general pues tendría tres términos. Un término que está elevado al cuadrado, a este le llamamos el término cuadrático. Un segundo término, que es la x elevada a la potencia 1, a este se le llama el término lineal. Y un término que no lleva x, que como ustedes bien saben, se le llama un término independiente. Resulta que si la ecuación de segundo grado tiene todos los tres términos, como esta que tenemos por acá, nosotros decíamos que la ecuación era una ecuación de segundo grado completa, ¿verdad? Entonces, eso fue lo primero que vimos. Luego que dijimos que va a haber ocasiones en las que a esta ecuación de segundo grado le va a faltar el término que lleva a la b. Si le falta el término que lleva a la b, entonces dijimos que se va a llamar una ecuación de tipo incompleta pura, que fueron las que estuvimos resolviendo la clase anterior, ¿verdad? Fue lo último que estuvimos viendo, cómo se resuelve una incompleta pura. A muy grosso modo, lo que se hacía era un despeje de la x con un proceso de obtener una raíz cuadrada al final. Eso era así a muy grosso modo. Si aún todavía no has visto el video, que yo esperaría que sí, porque la clase es diario, entonces lo puedes checar, ¿verdad? También si lo olvidaste, lo puedes checar, es el método más sencillo, por eso se empieza con eso. También hay otras ecuaciones donde el término que falta es el término c, es decir, queda una ecuación del estilo ax cuadrado más bx igual a 0. Y eso es a lo que nosotros llamábamos una ecuación del tipo incompleta mixta, ¿verdad? Entonces vamos a escribir aquí su nombre. Y ya, solamente tengo estos tres tipos de ecuaciones. La completa, que no le falta nada. La incompleta pura, que sí le falta el término lineal y es puramente cuadrática. Y la incompleta mixta, que tiene una mezcla, por eso es mixta, de término de segundo grado con término de primer grado. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es cómo se resuelven estas ecuaciones incompletas mixtas y cómo se resuelve una ecuación completa. Si te fijas, las completas son las que voy a dejar para el final. Entonces, pues vamos a escribir, por favor, a manera de título, ecuaciones incompletas mixtas, que son las que hoy nos interesan, ¿verdad? Esto vamos a ponerlo a manera de título. Y vamos a escribir entonces lo mismo que te escribí arribita. La ecuación incompleta mixta está mezclando un término cuadrático con un término lineal. Se llama lineal porque acuérdate que las ecuaciones de primer grado pues eran líneas rectas, ¿verdad? Muy bien. Para poder entender el método de resolución, me gustaría hacer primero una observación. Fíjate, una observación sobre algo que sucede mucho en matemáticas. ¿Qué observación sucede? Fíjate qué pasa en matemáticas. Si yo tengo dos cantidades multiplicadas y esa multiplicación de cantidades es igual a 0, ¿verdad? Resulta que ahí yo no sé cuánto valen A y B, pero hay dos posibilidades. Imagínate por un momento que tú supieras que B vale 5. Entonces te quedaría A por 5, ¿verdad? Igual a 0. ¿Qué número multiplicado por 5 te da 0? Pues 0. Entonces fíjate, una posibilidad es que A sea 0 si B no vale 0. Entonces aquí voy a escribir así.
Este simbolito que te acabo de escribir se usa mucho en matemáticas. Y ese simbolito se lee como B es diferente a 0, ¿verdad? Entonces, si B es diferente a 0, como te lo estoy poniendo aquí, eso quiere decir que vale 5, vale 10, vale lo que sea. Entonces, A tiene que valer 0. ¿Por qué? Para que la multiplicación dé 0. ¿Sale? Entonces, esta es una de las posibilidades. ¿Qué otra posibilidad tengo yo? Entonces, fíjate, vamos a borrar esto. Entonces, esta es la primera posibilidad. Vamos a escribirlo todo más acá arribita. La otra posibilidad que yo tengo es que A no sea 0. Supongamos que A valga algo como 3. Entonces, ¿cuánto tendría que valer B para que A por 3 me dé 0? Pues debe valer 0. Entonces, lo vamos a escribir. Entonces, la otra posibilidad es que B vale 0. ¿Sí qué? Pues si A no vale 0. ¿Sí? ¿Qué te estoy diciendo en resumen? Que si se cumple que el producto de dos cantidades es igual a 0, entonces o una vale 0 y la otra no, la primera vale 0 y la segunda no, o la segunda vale 0, pero la primera no, ¿verdad? Eso es lo que te estoy haciendo saber en esta observación. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo se resolvería una ecuación de estas incompletas mixtas. Entonces vamos a escribir el método. Escribe conmigo, por favor. Vamos a escribir método. El método sería el siguiente. Vamos a escribir. Se factoriza por el método del factor común, coma, y se resuelve cada una de las ecuaciones resultantes por separado. Acuérdate que todo esto va en tu libreta, ¿verdad? No basta con que veas el video. Si solamente te sientes a ver el video y no haces nada, no lo vas a entender. Entonces, este es el método que vamos a estar utilizando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a factorizar por el método del factor común y vamos a tener dos ecuaciones que vamos a resolver por separado. Fíjate, vamos a hacer unos ejemplos para que entiendas esto un poco mejor. Ejemplo número 1. 5x cuadrado menos 10x igual a 0. Fíjate, esta ecuación es incompleta. ¿Por qué? Porque le está faltando un término, el término C, ¿verdad? Otra vez, fíjate, la completa es esta, pero solamente tiene el término con x cuadrado y el término con x. Y resulta que es del tipo incompleta mixta, porque mezcla términos de segundo con términos de primer grado. Entonces, fíjate, ¿qué me dice mi método? Dice, se factoriza por el método de factor común. Eso es lo primero que voy a hacer. Voy a factorizar por el método de factor común. Entonces, fíjate. Esto es muy fácil, ¿verdad? Fíjate que 5 es lo mismo que 5 por 1 y 10 es lo mismo que 5 por 2. Entonces, el factor común constante, ¿quién es? Es 5 aquí y 5 acá. Entonces voy a escribir 5, ¿verdad? Ahora fíjate, ya me fijé en las constantes. Ahora me fijo en las variables, en las x. ¿Cuál se saca? Se saca la x de menor potencia. ¿A quién voy a sacar? ¿A x a la 2 o a x a la 1? Voy a sacar a x a la 1, ¿sale? ¿Qué multiplica a quién? Pues fíjate, 5x por quién me da 5x cuadrada? Pues por x, ¿verdad? 5 por 1 es 5 y x por x, x cuadrado. Menos 5 por quién me da 10x. Pues ponemos 2, ¿verdad? Porque 5 por 2 es 10 y x ya está igualado a 0. Entonces fíjate que aquí ¿qué pasa? Aquí lo que sucede es que me quedaron dos cantidades. Esta primera cantidad, que te la estoy poniendo en anaranjado, y me está quedando una segunda cantidad que te estoy poniendo en verde, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo esas cantidades?
se están multiplicando. Entonces, fíjate, esas cantidades multiplicadas valen 0. Es lo que te enseñé en la observación. Si dos cantidades multiplicadas valen 0, o la primera vale 0 y la segunda no, o la segunda vale 0 y la primera no. Entonces, fíjate, eso lo voy a escribir así. ¿Cuáles son mis posibilidades? O que 5x valga 0, esa es una posibilidad, y la otra posibilidad es que x menos 2 valga 0, ¿verdad? ¿Por qué 5x? Porque es la que te puse en anaranjado, que es la primera, y la otra pues es esta que te puse en verde, ¿verdad? Entonces, siempre que tengas dos cantidades multiplicadas igualadas a 0, decimos, o una de ellas va a valer 0 o la otra de ellas va a valer 0. Y ya, de aquí, nada más hay que resolver, pues resolvemos. Fíjate, quiero despejar a la x, me está estorbando el 5. Es un coeficiente porque está en el mismo término. ¿Qué se hace? Se divide entre 5 y lo que haces de un lado, lo haces del otro. 5 entre 5 da 1. 1 por x da x. Y 0 entre 5 da 0. Por otra parte, yo tengo que x menos 2 es igual a 0. Entonces, como x menos 2 es igual a 0, me está estorbando este menos 2. Como lo quito, sumando 2 de ambos lados. De tal suerte que menos 2 más 2 me da 0 y me sobrevive simplemente x. Y 0 más 2 es igual a 2. Y ya resolví mi ecuación de segundo grado. Mis soluciones son que x vale 0 y que x vale 2. ¿Te fijas? Fue muy sencillo. Simplemente dije, esta ecuación es de tipo incompleta mixta, ¿verdad? Que son las que estamos resolviendo ahorita. Una ecuación de segundo grado de tipo incompleta mixta. ¿Y qué hicimos? Factorizamos como primer paso, que fue muy sencillo. Y como segundo paso dije, si dos cantidades multiplicadas son iguales a 0, entonces o la primera vale 0 o la segunda vale 0. Son dos ecuaciones que se resuelven por separado, que es lo que te puse aquí en el método, ¿verdad? Te puse se factoriza por factor común y se resuelve cada una de las ecuaciones resultantes por separado. Las ecuaciones resultantes fueron 5x igual a 0 o x menos 2 igual a 0 y se van a resolver por separado. Muy bien, vamos a resolver, ¿verdad? Un segundo ejemplo. Entonces el ejemplo es el siguiente. Tenemos 7x cuadrado menos 8x es igual a 0. Ahí está. Entonces vamos a hacer lo mismo. Nos damos cuenta que es incompleta porque le falta un término y es mixta porque mezcla términos de segundo con término de primer grado. Entonces escribimos, es una ecuación de tipo incompleta mixta. ¿Qué se hace? Se factoriza por método de factor común. Fíjate que 7 y 8 no tienen factores comunes, entonces no se puede factorizar las constantes. ¿Qué hago? Me fijo en las letras y saco a la letra de que se repite de menor potencia, que en este caso es la x. Entonces sacamos la x y abrimos un paréntesis. Para obtener 7x al cuadrado necesito poner 7x, porque 7x por x da 7x al cuadrado. Luego tengo menos 8, porque 8 por x da 8x igualado a 0. Fíjate que una vez más tengo dos cantidades multiplicadas igualadas a 0, ¿verdad? Ahí está. La primera es x y la segunda es 7x menos 2. Este paréntesis cuenta como una sola cantidad. ¿Cuáles son mis posibilidades? Mis posibilidades es o que la primera cantidad vale 0 o que la segunda cantidad vale 0. Entonces fíjate, la primera posibilidad ya quedó. Es esta, ¿verdad? Entonces, pues fíjate, esta ya quedó inmediatamente la respuesta. La primera respuesta es que x vale 0, ¿verdad? La segunda posibilidad es que 7x menos 8 valga 0.
esta se tiene que resolver. Esta ya no, fíjate, porque la x ya quedó despejada inmediatamente. Entonces vamos a escribir. ¿A quién quito primero? Al menos 8. ¿Cómo quito el menos 8? Sumo 8 y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Menos 8 más 8 me da 0. ¿Y qué me queda? Me queda que 7x es igual a 0 más 8, que es 8. ¿Qué hago luego? Quito el 7. ¿Cómo lo quito? Dividiendo entre 7, lo que hago de un lado, lo hago del otro. 7 entre 7 es 1, 1 por x es x, y 8 entre 7 es simplemente 8 séptimos, y se acabó. Entonces ya tengo mis soluciones. Mis soluciones son una x igual a 0 y la otra x igual a 8 séptimos. Y esto es lo que se va a hacer en todas las ecuaciones de tipo incompleta mixta. Vamos a ver un tercer ejemplito. Entonces fíjate, 5x cuadrado, no, perdón, esta ya la hicimos, es más bien 12x al cuadrado menos 6x igual a 0. Entonces es incompleta porque le falta un término, y es incompleta mixta porque mezcla términos de segundo con término de primer grado. Entonces es incompleta mixta. ¿Qué se hace? Se factoriza por factor común. Fíjate que está igualada a 0, ¿verdad? Si no estuviera igualada a 0, recuerda que primero se tendría que hacer una igualación a 0. Por factor común, yo me doy cuenta que 12 es lo mismo que 6 por 2 y 6 es lo mismo que 6 por 1. Fíjate que el factor común en este caso fue el número 6. Entonces saco al número 6. Luego decimos, tengo x cuadrado y tengo x. ¿A quién voy a sacar? Voy a sacar a x. Y hago un paréntesis. 6 por quién me da 12? Por 2, x. Porque x por x me da x al cuadrado. Menos 6x por quién me da 6x? Pues por 1, porque el 1 me deja el número igual, ¿verdad? Y eso es igualado a 0. Una vez más, fíjate, ya tengo dos cantidades que están igualadas a 0, ¿verdad? Entonces, si esas dos cantidades están igualadas a 0, ¿cuáles son mis posibilidades? O que la primera cantidad sea 0, o que la segunda cantidad sea 0, ¿verdad? Entonces, fíjate, si 6x vale 0, quiero quitar el 6. Esto, fíjate, se puede hacer realmente también de manera directa, ¿verdad? 6 por quién me da 0, pues por 0, entonces x vale 0. Ahora, si no te quieres meter en eso, que en realidad es lo más sencillo, pero si lo quieres hacer por medio de división, también se puede. Divido entre 6, lo que hago de un lado, lo hago del otro. 6 entre 6 da 1 por xx, y sobre entre 6 da 0. Del lado derecho tengo 2x menos 1 igual a 0. ¿De quién me deshago primero? Del menos 1, porque es término, sumando 1 de un lado y del otro. Menos 1 más 1 da 0, me queda simplemente 2x, y 0 más 1 me da 1. Luego 2 por x es igual a 1, entonces, ¿cómo quito este 2? Este 2 es coeficiente, se quita por medio de una división, y lo que hacemos de un lado, lo hacemos del otro. 2 entre 2 da 1, 1 por x da x, y 1 entre 2 es simplemente 1/2. Y ya lo tengo. Entonces mis soluciones son o que x vale 1 o que x vale 1/2. Vamos a hacer otro ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Es menos 9x al cuadrado más 3x igual a 0. Entonces, una vez más, fíjate, es incompleta porque le falta un término. Y es de tipo incompleta mixta porque mezcla términos de segundo grado y término de primer grado. Entonces escribimos, es una ecuación de tipo incompleta mixta. Entonces quiero factorizar por el método del factor común. Entonces fíjate que 9 es lo mismo que 3 por 3, ¿verdad? Y 3 es lo mismo que 3 por 1. Entonces ahí tengo factor común 3, ¿verdad? Sacamos al factor común 3. Luego los dos términos tienen x, saco la de menor potencia que es x. Y abro un paréntesis. 3 por quién me da menos 9.
pues tengo que poner por menos 3. 3 por menos 3 me da menos 9. Y pongo menos 3x. Más, porque aquí tengo más. 3x por quién me da 3x, pues por 1. Y esto es igualado a 0. Entonces, fíjate, ya tengo dos cantidades multiplicadas igualadas a 0. La primera cantidad es este 3x, ¿verdad? Y mi segunda cantidad es este menos 3x más 1 igualado a 0. Entonces, si eso sucede, o la primera cantidad es igual a 0, o la segunda cantidad de ellas es igual a 0. Y despejo. Para despejar x, fíjate, estas dos maneras de hacerlo. 3 por quién me da 0, por 0. Entonces x vale 0. ¿Cuál es la otra posibilidad? Dividir entre 3 y lo que hago de un lado, lo hago del otro. 3 entre 3 da 1. 1 por x da x. Y 0 entre 3 da 0. Es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, una posibilidad es que x valga 0. ¿Cuál es mi otra posibilidad? Pues que menos 3x más 1 sea 0. Entonces, ¿qué hago? Me tengo que deshacer primero del más 1 porque es el término y al final del menos 3 que es el coeficiente. Primero quito términos, al final quito coeficientes, ¿verdad? En las ecuaciones de primer grado. Esta ya es ecuación de primer grado. Entonces resto 1, resto 1. Me queda menos 3x igual a 0 menos 1, que es menos 1. Luego divido entre menos 3 y lo que hago de un lado lo hago del otro. Entonces divido entre menos 3 y divido entre menos 3. Menos 3 entre menos 3 da 1. 1 por x da x, ¿verdad? Igual. Menos entre menos da más. Y 1 entre 3 es 1/3. Y ya lo tengo por acá. Y encontré las dos soluciones para mi ecuación de segundo grado, ¿verdad? Fíjate que aquí tiene una observación, tengo una observación bien importante. La mayoría de ecuaciones de segundo grado tienen dos soluciones. Una, dos. Si te acuerdas, en la clase de ayer, las ecuaciones que teníamos que eran incompletas puras, también tenían dos soluciones, porque decíamos que todos los números tenían dos raíces cuadradas, la positiva y la negativa. Entonces, fíjate, vamos a escribirlo como una nota. Vamos a escribir por acá. Nótese que todas las ecuaciones de segundo grado tienen dos soluciones. ¿Sale? Esto lo vamos a tomar un poquito con pincitas. Hay algunos casos donde se dice que la solución se repite. Pareciera que es una sola solución, ¿verdad? Pero en general las ecuaciones de segundo grado tienen dos soluciones. Eso es una observación importantísima. Entonces, una vez que ya entendí cómo se resuelven las ecuaciones incompletas mixtas, ya tenemos varios ejemplos, ya estamos listos para resolver las ecuaciones de tipo completas. Entonces vamos a escribir a manera de título, vamos a escribir número 3. Ecuaciones completas. ¿Sale? Este va a ser nuestro próximo título. Recuerda que todo esto lo tienes que apuntar en tu cuaderno, ¿verdad? ¿Cuál era la ecuación completa? La ecuación completa es la que empezamos a ver desde un primer momento, que es la que tiene la forma a por x al cuadrado más b por x más c igualado a 0. Esta es la ecuación completa porque tiene término cuadrático, término lineal y término independiente igualada a 0. Entonces, estas ecuaciones de segundo grado de tipo completas, tenemos dos métodos para resolverlas. El primer método, que es el que vamos a estudiar por el día de hoy, es el que se llama el método de factorizar. Fíjate que muy parecido a lo que hacíamos con la incompleta mixta, ¿verdad? Que es lo que acabamos de hacer hace un momento. Se va a factorizar, pero ahora lo que vamos a factorizar, pues es el trinomio que yo te ponga, porque fíjate que van a ser tres términos.
¿Qué tipos de factorización conozco? Conozco 3 tipos de factorización que fueron las que estudiamos. Factorización número 1, el que es llamado trinomio cuadrado perfecto, como bien recordarás. El método número 2 es el trinomio, y este te lo voy a escribir así, que le llamábamos el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, ¿verdad? Y finalmente teníamos otro tipo de trinomio, que era el trinomio ax al cuadrado más bx más c. Yo tengo esos 3 tipos de trinomio. Entonces, siempre que yo vaya a intentar resolver una ecuación completa por cualquiera de, por este método de factorizar, tengo que ver qué tipo de trinomio se corresponde con el que tengo aquí. De una vez te lo digo, no siempre salen factorizando, pero una gran parte de las que vamos a estar estudiando sí se pueden factorizar. Entonces, fíjate, vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Entonces vamos a escribir. Ejemplo número 1. X al cuadrado más 4x menos 21 igual a 0. Fíjate, esta ecuación de segundo grado ya es completa porque tiene término de segundo grado, término de primer grado y término independiente. ¿Será un trinomio cuadrado perfecto? ¿Te acuerdas que para poder ver si era un trinomio cuadrado perfecto, hacíamos la prueba del trinomio cuadrado perfecto? X cuadrado sí tiene raíz, su raíz cuadrada vale x, pero 21 no tiene raíz porque no hay un número que multiplicado por sí mismo te dé 21. Entonces falló, no es trinomio cuadrado perfecto. Entonces no le queda de otra más que ser o de este tipo o ser de este tipo. ¿De qué tipo será? ¿Del tipo amarillo o del tipo rojo? Pues fíjate que es del tipo amarillo, porque para que fuera del tipo rojo necesita el x al cuadrado tener un número acá. Y acuérdate que estas, que eran los trinomios x cuadrado más bx más c, se factorizaban bien fácil, porque esos trinomios venían siempre del producto de 2 binomios. Entonces, para obtener x al cuadrado aquí, yo necesito x por x, y lo escribimos, x por x nos da x al cuadrado. Para obtener menos 21, necesito más por menos. Quiero 2 números que multiplicados me den menos 21, y cuando yo los reste, porque son signos diferentes, la solución sea 4. ¿Qué vamos a poner? Fíjate que las soluciones son 7 y menos 3, porque 7 por menos 3 da menos 21, y más 7 menos 3 da más 4. Ahí está. Y esto igualado a 0. Y fíjate, ya tengo 2 cantidades que multiplicadas son iguales a 0. Entonces decimos, o la primera es igual a 0, o la segunda es igual a 0. Es el mismo argumento que te di hace unos momentos, hace unos minutos. Te dije, para que 2 cantidades multiplicadas sean 0, o la primera tiene que ser 0, o la segunda tiene que ser 0. Y lo escribimos. Entonces mis posibilidades son o que x más 7 sea 0, o que x menos 3 sea 0, ¿verdad? Y entonces fíjate, ya tengo 2 ecuaciones de primer grado, pues las resolvemos. Aquí me está estorbando el más 7, que es término. ¿Cómo lo quito? Restando 7 y lo que hago de un lado lo hago del otro. 7 menos 7 da 0 y me queda simplemente x. 0 menos 7 es menos 7. Ahí está la primera solución. Vamos a resolver la segunda. Voy a quitar al menos 3, que es término. Lo voy a quitar por medio de suma. Lo que hago de un lado lo hago del otro. Menos 3 más 3 nos da 0 y 0 más 3 nos da 3. Entonces nos queda que x es igual a 3. Entonces, ya encontré mis 2 soluciones. ¿Te acuerdas que hace ratito te dije? Las ecuaciones de segundo grado tienen 2 soluciones. Aquí está una que es menos 7 y otra que es igual a 3. Ya acabé. ¿Qué se hizo? Me di cuenta que es completa porque tiene los 3 términos y la factoricé.
¿Por qué método se puede factorizar? Por cualquiera de los tres trinomios que ya conocemos. Una vez que lo factorizas, el argumento es muy sencillo. O uno de ellos es igual a 0, o el segundo paréntesis es igual a 0. Y se resuelven dos ecuaciones de primer grado que usualmente van a ser de lo más sencilla, ¿verdad? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces, apúntalo por favor. Si ya lo entendiste, inténtalo. Recuerda que puedes factorizar de tres formas que vimos. Entonces, fíjate. Tenemos 9x al cuadrado menos 30x es igual a menos 25. Ahí está. Fíjate que esta ecuación es de segundo grado, cierto, pero yo la quiero igualada a 0 y no está igualada a 0. Entonces, como no está igualada a 0, primero se iguala a 0. Vamos a escribirlo. Entonces vamos a escribir. Como esta ecuación no está igualada a 0, coma, primero la igualamos a 0. ¿Sale? ¿Cómo la igualo? Quitando este menos 25. ¿Cómo lo quito? Sumo 25 y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Menos 25 más 25 da 0. Y del lado izquierdo me quedó 9x al cuadrado menos 30x más 25 igual a 0. Menos 25 más 25 dijimos que da 0. Tengo un trinomio. ¿Qué trinomio sé factorizar? El trinomio cuadrado perfecto, el trinomio x cuadrado más bx más c y el trinomio ax cuadrado más bx más c. Vamos a ver si es trinomio cuadrado perfecto. Vamos a hacerle la prueba del trinomio cuadrado perfecto. La raíz de 9x al cuadrado es 3x. La raíz de 25 es 5. Y te acuerdas que la prueba era multiplicar 2 por 3x por 5. ¿Eso cuánto da? 2 por 3 es 6. 6 por 5 es 30x. ¿Coincide con este término? Sí, sí coinciden. Entonces, palomita. Superó la prueba del trinomio cuadrado perfecto. Se factoriza. ¿Cómo se factoriza? Como bien recordarás, se pone un paréntesis. Se pone 3x, que es el primero que obtuve. Se pone el 5. Y en medio se pone el signo del término que no le saqué raíz, que en este caso es un menos. Entonces le vamos a poner un menos y eso queda elevado al cuadrado igual a 0. Entonces, como esta cantidad elevado al cuadrado es igual a 0, fíjate, esto se puede hacer de la siguiente manera. Elevar al cuadrado quiere decir que multiplicas por el mismo, ¿verdad? Entonces tengo que 3x menos 5 por 3x menos 5 es igual a 0. Fíjate que otra vez tengo la primera cantidad y tengo la segunda cantidad, ¿verdad? Primera, segunda. Como multiplicadas dan 0, mis posibilidades son o que la primera cantidad sea igual a 0 o que la segunda cantidad sea igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Pues resolvemos. Para que la primera cantidad sea igual a 0, quito primero el menos 5 y al final vamos a quitar el 3. Ese menos 5 lo voy a quitar sumando 5 y lo que hago de un lado lo hago del otro. Me queda simplemente 3x igual a 0 más 5 queda 5. Luego este 3 me está estorbando, voy a dividir entre 3 y lo que hago de un lado lo hago del otro. 3 entre 3 da 1, 1 por x da x igual a 5 tercios. Y ya está. X es igual a 5 tercios, es una de mis soluciones. Fíjate que la segunda ecuación es exactamente la primera. Pues ya no tengo necesidad de hacer todo. La segunda ecuación tiene resolución de x igual a 5 tercios. ¿Por qué? Porque es la misma, fíjate. Entonces, tengo mis dos soluciones. Fíjate que en este caso las dos soluciones son iguales. Se dice que son soluciones repetidas. Vamos a escribirlo. Como las soluciones son iguales,
se dice que son soluciones repetidas. ¿Sí? Por eso te decía, siempre, las ecuaciones de segundo grado siempre tienen dos soluciones, salvo estos casos, ¿verdad? Donde te llega a aparecer solución repetida. Ahí uno dice, bueno, pues es que es una solución. Pues sí, pero como viene de la multiplicación de dos cantidades, pues se cuentan las dos por separado y decimos que son dos, ¿verdad? Lo que quiero que te quede bien claro es que siempre te van a salir dos, salvo casos raros como este, ¿verdad? Ahí está. Vamos a hacer otro ejemplito más, ya para acabar. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplito. Escríbelo conmigo, 6x cuadrado más 7x menos 5 es igual a 0. Fíjate, una vez más, es una ecuación de tipo completa, porque tiene el término cuadrático, el término lineal y el término independiente, ¿verdad? Pero vamos a ver qué tipo de trinomio es. ¿Será trinomio cuadrado perfecto? Vamos a ver si pasa la prueba. La raíz de 6x al cuadrado, fíjate que x sí tiene raíz, pero no hay un número que multiplicado por sí mismo te dé 6. Entonces, pues resulta que no tiene raíz cuadrada. Vamos a borrarlo. ¿Será trinomio de la forma x cuadrado más bx más c? ¿De este amarillito? Pues no. ¿Por qué? Porque tiene un 6. Entonces es un trinomio ax cuadrado más bx más c. Vamos a factorizarlo. Como bien recordarás, hacíamos pasitos, ¿verdad? Decíamos, mi primer pasito es tomar este 6 y voy a multiplicar por ese 6 entre ese 6. Y adentro ponemos 6x cuadrado más 7x menos 5 igual a 0. Ahí está. ¿Por qué puse 6 entre 6? Porque este número era 6. ¿Qué se hacía después? Este 6 va a entrar con cada uno de los términos, pero con estos primeros dos se va a acomodar de manera especial. ¿Cómo se acomodaba de manera especial? Se acomodaba como 6. Fíjate, 6 por 6 es 6, 36, ¿verdad? Pero también se puede escribir como 6 al cuadrado por x al cuadrado. Luego tengo más 7. Ese más 7 se aísla, ¿verdad? Y este 6 por este x se pone como por 6x, así. Finalmente, más 6 por menos 5 da menos 30. ¿Ya te acordaste? Como abajo de este paréntesis tengo un 1, 6 por 1 da 6 abajo. Y la ecuación está igualada a 0, entonces pongo igual a 0. ¿Sale? ¿Qué se hace a continuación? Que esto se pone en un solo paréntesis y este también. Esa era la idea, que este se repitiera aquí y acá. Entonces, como un tercer pasito, ¿verdad? Vamos a poner 6x al cuadrado más 7 por 6x menos 30. ¿Qué hice? Pues como los dos están al cuadrado, pues los puedo poner en un solo paréntesis al cuadrado. Este 6x, pues lo pego y lo pongo en un paréntesis porque yo quería que se repitiera. ¿Qué se me está olvidando? Que está dividido entre 6 y que está igualado a 0. ¿Qué se hacía después? Este ya es un trinomio de los tipo x cuadrado más bx más c. ¿Por qué? Porque este paréntesis y este paréntesis es como poner una letra. Entonces, lo ponemos. Escribimos dos paréntesis, escribimos 6x y 6x, ¿verdad? Porque 6x por 6x es 6x elevado al cuadrado. Y busco dos números que multiplicados me den menos 30 y que esos mismos números sumados o restados me den más 7. Para que me dé menos 30, los signos tienen que ser uno más y uno menos, ¿verdad? ¿Y qué posibilidades son? Podría ser 6 y 5. Pero fíjate que si yo pongo 6 y 5, me quedaría más 6 menos 5, y más 6 menos 5 es más 1. Yo quiero que me dé más 7. Entonces, 6 y menos 5 no es opción. ¿Qué otra opción de números hay por acá?
Pues 10 por 3, ¿verdad? Más 10 menos 3, ¿cuánto es? Más 7. Y ahí está, fíjate. Porque entonces ya salió, ¿verdad? Porque 10 por menos 3 da menos 30. Y 10 menos 3 da más 7. Entonces vamos a poner más 10 menos 3. Entre 6 igualado a 0. Ahí está. Y fíjate que aquí, pues ya simplemente decía, ¿este paréntesis se puede dividir entre 6? No. 6 sí, pero 10 no. ¿Este paréntesis se puede dividir entre 6? Tampoco. Porque 6 entre 6 sí se puede, pero 3 entre 6 no es división exacta. ¿Qué se hacía? Que este paréntesis lo voy a partir como dos paréntesis, perdón, como dos números, como 2 por 3. Ese 6 se partió como dos números. ¿Por qué lo partí así? Porque fíjate que este primer paréntesis se puede dividir entre 2 y este segundo paréntesis se puede dividir entre 3. ¿Qué queda? Queda 6x más 10 entre 2. Y me queda 6x menos 3 entre 3. Y en medio pongo un puntito. Porque este con este, multiplicando a este con este, ¿verdad? Igualado a 0. Y luego, ¿qué digo aquí? Tengo una suma con un monomio, polinomio entre monomio. ¿Qué se hace? Propiedad distributiva de la división. 6x entre 2 da 3x. Y 10 entre 2 da 5. Luego en este lado tengo 6 entre 3 que da 2x. 3 entre 3 da 1. Igualado a 0. Fíjate, ya factoricé. Ya que factoricé, aquí ya factorizamos. No he acabado. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es resolver una ecuación completa de segundo grado. No he encontrado los valores de x, pero ya estoy cerca. Fíjate que para que dos cantidades multiplicadas den 0, ¿qué dijimos? Que o la primera cantidad vale 0 o la segunda cantidad vale 0. Entonces vamos a escribir o la primera de ellas vale 0 o la segunda de ellas vale 0. Vamos a despejar x de la primera. Vamos a quitar primero al 5, restando 5. Lo que hago de un lado, lo hago del otro. 5 menos 5 da 0 y me queda simplemente 3x igual a 0 menos 5, que da menos 5. Divido entre 3 y lo que hago de un lado, lo hago del otro. 3 entre 3 da 1 por xx igual a menos 5 tercios. Y ahí está, ¿verdad? Ya tengo mi primer valor de x. Vamos a despejar la segunda ecuación. ¿Cómo? Primero quito a los términos. Primero quito a 1. Lo que hago de un lado, lo hago del otro. Me queda 2x es igual a 0 más 1, que es 1. Y finalmente divido entre 2, que es coeficiente. Lo que hago de un lado, lo hago del otro. 2 entre 2 da 1. 1 por xx igual a 1 medio. Y ya lo tengo. Estas dos son mis soluciones de mi ecuación de segundo grado de tipo completa. Fíjate que el proceso es medio largo, en realidad no es tan largo, porque yo aquí te lo hice paso a paso. Y te pediría que lo hicieras así en lo que te acostumbras. Pero fíjate que una vez que factoricé, pues ya es el mismo argumento que hemos usado tanto para las incompletas mixtas como para las completas. ¿Cuál es el argumento? Que si dos cantidades multiplicadas valen 0, o la primera vale 0 y se resuelve su ecuación, o la segunda vale 0 y se resuelve su ecuación. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejarlo, ¿sale? Espero que hayas entendido muy bien. Por favor, repasa tu apunte. Pues simplemente, ¿qué vimos? Cómo resolver ecuaciones de tipo incompletas mixtas, ¿verdad? Que era por medio de una factorización muy especial, que era por el método de factor común. Y vimos cómo se resolvían las ecuaciones de tipo completas, que es factorizar por alguno de los tres métodos de trinomios y resolver cada una de las ecuaciones. Eso es todo a grosso modo.
Entonces, si aprendimos a factorizar, esto no debería darnos problemas. Muy bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Te deseo un excelente día y hasta la próxima. Nos vemos.